En el libro de Romanos, el apóstol Pablo hace una presentación maravillosa del Evangelio. Y en el capítulo 1, el versículo 16, dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. Para nosotros probablemente esta frase hoy en día no sería muy relevante, pero recordemos que en el tiempo de los discípulos ser seguidor de Cristo era algo vergonzoso, porque Cristo se tenía como un criminal que había sido muerto en una cruz. Los discípulos eran seguidores de un impostor, de un impostor del Mesías, ¿no? Según la mayoría de los ciudadanos, pero el apóstol dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, y él dice: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y es que el Evangelio es ese, es el poder de Dios que actúa en el corazón del hombre que está caído y cautivo de Satanás. Cuando el pecado entró, quedamos en un estado de degradación tan grande que nunca más pudimos tener impulsos hacia el bien. La Biblia, al describir la situación del hombre, lo hace varias veces diciendo que estamos totalmente caídos. En Génesis, cuando vino el diluvio, dice que todos los designios del corazón del hombre eran de continuo al mal. Los profetas dicen que nosotros somos toda una podrida llaga, que estamos enfermos desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, que el corazón del hombre es engañoso y perverso. El Señor Jesús también en los evangelios dijo que del corazón del hombre manan los pleitos, los celos, las iras y toda cosa mala. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice que las obras de la carne son manifiestas. Lo que emana de nosotros es eso: pleitos, iras, contiendas, herejías, disensiones, cosas malas. Y entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestros instintos degradados, nuestra actitud pecaminosa? No hay manera. El diablo nos tiene como sus cautivos, como sus esclavos. Por más que lo intentemos, nunca lo podremos lograr. Pero Cristo vino para rescatarnos, y el Evangelio son las buenas noticias de lo que Cristo hace con su poder interviniendo en la vida del hombre. El Espíritu de Dios moviéndose en nuestros corazones nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos revela nuestra propia situación, y entonces, al revelarnos nuestro estado caído, implanta en nosotros la necesidad de un Salvador. Y cuando clamamos a Él arrepentidos: sálvame que perezco, Señor, te necesito, perdóname, el Evangelio de Cristo, su gracia poderosa, actúa rompiendo las cadenas con las cuales Satanás nos ataba. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, dice la Biblia. Para esto apareció el Hijo de Dios, para romper o deshacer las obras del enemigo. El Evangelio es ese poder al que cree. Cuando creemos en lo que Dios puede hacer en nuestra vida, Cristo es capaz de llegar a hacerlo. El apóstol sigue hablando en el libro de Romanos y dice que el hombre ha sido culpable de todo el estado de degradación en el cual hemos caído, porque le hemos cerrado la puerta a Dios y nos hemos entregado a pasiones vergonzosas, no queriendo que Dios intervenga en nuestra vida. Pero luego dice que el justo de Dios es recto, que Dios no es culpable de nuestra caída. Que incluso, dice el apóstol Pablo, si alguien no conoce la ley, pero actúa de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le dicta en su conciencia, Dios lo va a juzgar con rectitud, porque Dios también ha puesto sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones, y en diferentes culturas o lugares los hombres pueden sentir el llamado del Espíritu Santo a hacer lo correcto. Y aunque nunca hayamos leído la Biblia, pero si hacemos lo que Dios nos manda en nuestra conciencia, seremos juzgados de acuerdo a eso, a la obediencia que le dimos a esos impulsos rectos o revelaciones que nos dio el Señor en nuestra mente. Sigue diciéndole a los judíos: tú, judío, el judío y la ley, que dices que obedeces la ley, pero al final terminas violándola. Él les dice: de nada sirve que ustedes estén circuncidados si al final no guardan verdaderamente la ley, porque en ese caso la circuncisión es como una incircuncisión. Pero si el que no es judío, es gentil, pero guarda la ley perfectamente, es decir, lo que él conoce que es verdad, lo hace porque así lo siente en su corazón, vive de acuerdo a la luz que él tiene, a eso se le llama guardar perfectamente, ¿no? A lo que nosotros entendemos que es verdad, vivirlo a la altura de lo que se nos ha revelado. Si él es gentil, guarda la ley, dice, su incircuncisión viene a ser como circuncisión. Podríamos decir como si alguien que está bautizado pisotea la ley y vive de una manera infame, degradando los mandamientos del Señor o violándolos en su vida, su bautismo no sirve de nada. Pero si el que no está bautizado vive en rectitud porque Dios así le habla a su conciencia, su no bautismo es como un bautismo, podríamos decir. El apóstol Pablo dice que no hay justo ni aun uno. Todos los hombres hemos pecado.
todos nos hemos degradado y la paga del pecado es la muerte, estábamos condenados, pero entonces allí aparece Cristo. Pero Dios en su justicia envió a Cristo. Ahora se manifiesta la justicia de Dios. La justicia de Dios es Cristo, la vida recta que Él vivió, a la par o a la altura de toda la justicia que la ley requiere. Y entonces la justicia en el Evangelio se revela por fe y para fe. No es por obras para que nadie se gloríe. Es que los hombres que no pueden librarse por ellos mismos ponen su confianza en el libertador. Lo ven y lo creen, lo aceptan y dicen es el único que puede levantarme. Y allí viene Cristo con su justicia transfiriéndola al ser humano y con su poder que le da nuevos impulsos y nuevos instintos. Él cambia la vida del hombre. Allí dice el apóstol Pablo que Abraham fue contado por justo no por las obras que hiciera, sino porque él decidió creerle a Dios, a su promesa. Le había prometido que él tendría una gran descendencia, que tendría un hijo aunque estaba como muerto. Él creyó en la promesa de Dios. Si nosotros creemos que Dios es capaz de obrar en nuestra vida, Dios nos declara como justos, porque Él transfiere su justicia a nosotros. También dice el apóstol Pablo, compara a Cristo con Adán. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, y el pecado pasó a todos y la muerte también, de la misma manera por la justicia de Cristo nosotros podemos ser declarados justos si creemos en Él. Luego en el capítulo 6 dice, tenemos que morir en Cristo. Morir cuando como Cristo fue crucificado, morimos al yo, al hombre de carne, nos entregamos a Él, rendimos nuestra vida, nuestros apetitos, nuestras pasiones se las entregamos al Señor, porque no podemos servir a Dios y a Satanás al mismo tiempo. No podemos querer andar en la ley de Dios y estando en la carne. Es imposible. Entonces el apóstol dice, tenemos que morir para que así como Cristo, en Cristo morir, para que así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros podamos también andar en novedad de vida. Eso es lo que hace el Evangelio. El poder de Dios actuando en el corazón del hombre lo hace una nueva criatura, le da nuevos impulsos desde el corazón. No nos hace un esclavo de la ley diciendo, tengo que guardarla para no perderme. No, cambia la fuente de donde emanan los impulsos del corazón. Y lo que antes era una fuente de agua podrida, sucia, ahora el Evangelio, por Cristo actuando en nuestras vidas, hace que salte de nuestra vida una fuente, de nuestro corazón una fuente de agua cristalina, pura. Nuestros impulsos son cambiados, la percepción de nuestra mente, todos nuestros deseos, nuestros sentimientos, a eso viene Cristo. Él ha prometido en el nuevo pacto que Él hará, escribiré las leyes en su mente y en su corazón. No un antiguo pacto queriendo salvarnos por la obediencia a la ley, sino el nuevo pacto entendiendo que es la gracia, que es el poder del Evangelio, que es Cristo trabajando en el corazón del hombre, que cambia nuestros impulsos, que nos regenera, que nos hace nuevas criaturas. Por eso Pablo dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que hace el Evangelio. Y finalmente en el capítulo 7 el apóstol Pablo describe lo que puede hacer el Evangelio en nuestras vidas, lo que cambia ese poder. Él describe la lucha de un hombre que trata de guardar la ley pero que no tiene a Cristo, es como un esclavo. Y entonces déjenme leerles algunos versículos del capítulo 7 de Romanos, versículo 14 en adelante. Él dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no hago lo que yo quiero, dice, no, apruebo que la ley es buena. Es decir, yo quisiera hacer lo que la ley me pide. Y yo no lo puedo, pero quisiera hacerlo y me doy cuenta que la ley es buena. Acá Pablo tiene un conflicto interno en lo que él está viviendo, o más bien que el apóstol Pablo, él lo que está acá es relatando la experiencia de un cristiano cuando se da cuenta que tiene que cumplir la ley, pero entonces él la trata de guardar por su propia cuenta. No ha tenido un encuentro con Cristo. Quiere ser un hombre bueno, pero no ha descubierto que Cristo en su corazón, que el Evangelio es el que transforma y quiere luchar solo. Él dice, no entiendo lo que me pasa. El mal que no quiero hacer, el bien que quiero hacer, yo no puedo hacerlo. Y el mal que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Y sufre un hombre de esta manera. Y finalmente el apóstol Pablo dice, miserable de mí,
Y así se siente un hombre cuando descubre lo que Dios quisiera para él, cuando descubre que hay cosas hermosas de Dios para nuestra vida, pero todavía no le hemos entregado todo a Dios, nos sentimos culpables. Podríamos decir, usar una ilustración, un hombre que se emborracha y luego golpea a su familia, a sus hijos, a su esposa, los insulta, los maltrata y luego se termina sintiendo mal, destruido él mismo, ¿no? Y él dice, ¿por qué hago esto? Esto, lo que sucede en el capítulo 7 de Romanos, podríamos ilustrarlo así, como un esclavo que ha vivido esclavo toda la vida, porque en el capítulo 6 incluso él dice, somos siervos de Dios, antes éramos siervos del pecado. Estábamos entregados al pecado. Cuando un esclavo vive en esclavitud, vive como bruto y no se ha dado cuenta que hay una libertad, pero un día ese esclavo ve hombres libres, los conoce, los ve disfrutando, reír, correr, saltar, disfrutar, y él se da cuenta que hay un mundo y una vida mejor de la que él ha llevado hasta el momento. Pero finalmente él anhela esa vida, pero no puede tenerla porque es un esclavo. Está tras las rejas, está con una soga que lo ata, no puede romper las cadenas que lo atan a su esclavitud. Y él anhela la libertad, pero no tiene cómo comprarla, cómo pagarla. Y entonces viene el Todopoderoso, el que es rico en sabiduría, en amor y en misericordia, aquel de cual emanan todos los dones, y se acerca y paga por nuestra redención. Él liberta al pecado y al esclavo, perdón, y cuando lo liberta le abre las rejas, la puerta de su esclavitud, de su celda, y le abre la puerta para que él pueda ser libre. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es el poder de Dios. Nosotros éramos esclavos de Satanás, vendidos al pecado, y podíamos ver que en realidad hay una vida hermosa obedeciendo al Señor, pero no podíamos hacerlo porque estamos vendidos al pecado. Y por eso el apóstol Pablo dice, la ley es espiritual, pero yo soy carnal. No puedo cumplirla porque no estoy a la altura de ella, porque yo estoy degradado, porque estoy vendido a la carne. Pero entonces lo que hace Cristo nos llama a morir a este hombre de pecado y a vivir Él en nosotros, que la vida que vivimos sea la vida de Cristo en nosotros. Por eso Pablo dice, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Cristo con su poder, el Evangelio que interviene, nos liberta de los impulsos caídos, pecaminosos, degradados que hay en nosotros y regenera la mente del hombre caído, los impulsos del corazón y hace un nuevo hombre. Esa es la justicia de Cristo implantada en el hombre por la fe, cuando aceptamos y creemos en Él como nuestro Salvador y Libertador. Por eso en el capítulo 8 el apóstol Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no es en la vida carnal, ya nos hemos vuelto espirituales, hemos dejado atrás el hombre carnal, y entonces ahora la ley, ya cumplirla no es un peso, una carga, una esclavitud, algo que nos satura o nos vence, sino es algo que brota de nuestro corazón. Ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu y pensar en las cosas del Espíritu es vida, y eso viene a ser el Espíritu Santo. Cambia nuestra mente y podemos vivir como Moisés, con la mirada puesta en el galardón, sosteniéndonos como viendo al invisible. Eso es lo que el Señor quiere. Las obras de la carne se manifiestan cuando nos separamos de Cristo, pero cuando vivimos en Él, las obras del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. El Señor quiere prepararnos para el cielo. El Evangelio es el poder de Dios a todo aquel que cree para salvación. Yo te invito a que creas en Cristo profundamente como tu Salvador personal. Él lo puede hacer en ti. Él te puede levantar. Él puede convertirte y hacer de ti una obra preciosa para gloria de su nombre, un ser maravilloso para gloria de su nombre. No hay jactancia, no hay orgullo, posibilidad alguna que digamos que nosotros lo hemos hecho. Nosotros éramos unos pobres pecadores, pero la sublime gracia del Señor nos encontró, nos levantó, nos limpió, nos lavó. Cristo lo hace todo en nuestra vida desde el principio hasta el final. Mi deseo y oración para ti es que cada día de tu vida te puedas encontrar con ese maravilloso Salvador y que puedas sentir el gozo del Evangelio y ese poder vivificador que viene a tu vida por medio del Espíritu Santo sea una realidad, para que ahora podamos decir, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios por haberme salvado y para salvarme, porque yo creo en Cristo como mi Salvador. Que Dios te bendiga, te acompañe, es mi deseo y oración para ti. Que
que cada día andes en la presencia del Señor y tengas el gozo de la salvación hasta que Cristo venga en gloria a buscarnos. Muchas bendiciones.